Bueno, pero recordemos ahora que hemos estado hablando tanto sobre el caso Odebrecht en nuestro país, cómo es que se ha iniciado el trabajo de esta empresa en el Perú. Hemos preparado una infografía para ustedes que detalla año por año cuáles son las actividades que ha realizado en el país. En 1979 comienza a operar Odebrecht en el Perú con la construcción de la central hidroeléctrica Charcani 5 en Arequipa. Tiene la sede principal en Salvador, en Brasil, y fue fundada en ese país más o menos 25 años antes de operar en el nuestro. Ha participado en más de 60 obras en el Perú y hay 10 obras de estas en energía, 10 en irrigación, 26 en infraestructura, 2 en saneamiento y otros tipos de obras más. Algunas de las obras que se han iniciado durante el gobierno de Francisco Morales incluye la construcción de la central hidroeléctrica que ya hemos mencionado, que se continuó durante el gobierno de Fernando Belaúnde. El gobierno de Alan García se realizó el proyecto de irrigación Chavi Mochic, por el cual además el presidente de la Corte Suprema se encuentra en Trujillo capacitando a los jueces. Alberto Fujimori, también hay 2 centrales hidroeléctricas bastante importantes durante el gobierno de Toledo, la rehabilitación de sistemas de agua y desagüe, Irsa Sur, en el gobierno de Alan García, la línea 1 del metro, que ya sabemos, durante el gobierno de Humala, el proyecto de irrigación Chavi Mochic. La lista es larga. Para hablar sobre las implicancias que tiene este caso masivo de corrupción a nivel mundial y para nuestro país, se encuentra Daniela Gallegos. Ella es experta en gestión pública. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un gran preámbulo, pero genera mucha confusión el caso Odebrecht. No se entiende cómo es que ha podido operar tantos años una empresa que hace negocios turbios, que ha admitido haber pagado coimas en nuestro país y que además se encarga de las obras más importantes para nuestro desarrollo. Bueno, con la globalización, la mundialización de la tecnología, las transacciones financieras cada vez son más amplias, se construyen redes internacionales que hacen estas transacciones y que utilizan los paraísos fiscales como una base perfecta de operaciones. Entonces lo que se hace es que se crea una empresa en un país o en un paraíso fiscal y esa empresa opera en otro país. Entonces una empresa como Odebrecht puede tener otras empresas que va creando y que va localizando en estos paraísos fiscales y va operando a través de ellas, y así se va haciendo como una especie de malla enorme, una cadena tremenda de empresas que luego necesitan lavar el dinero. Entonces se van haciendo también otros negocios legales para lavar el dinero. Recordemos que esta investigación comienza en Brasil, justamente en un lugar donde se lavan carros y donde se estaba haciendo una investigación sobre lavado de dinero en Curitiba. Exacto, empieza, digamos, por el hilo más pequeño de la madeja, ¿no? La última etapa, y empieza a subir y subir y se dan cuenta que está vinculado a esta empresa Odebrecht. Ahora, lo curioso es, y mucha gente no entiende, habían 2 investigaciones que se desarrollaban por lavado de activos en esa época. La primera, que era Castillo de Arena, que se hacía en Brasilia y que involucraba a Camargo Correa y a altos directivos. Y esta que empieza en Chiquito, en Curitiba, y que se vuelve el caso Lavallato, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas 2 investigaciones? Bueno, yo me imagino que también el hecho de que Lavallato conduce al asunto de Petrobras ¿cómo se relacionan? ¿En qué sentido? Perdona. En el sentido de cómo operaban, ¿no? ¿Cuál es el nexo ahí? No conozco los detalles, de la operación Arena. Pero a lo que yo voy es, hay formas, ¿qué es lo que permite que una empresa que tenga todos los papeles y actúe dentro de la ley pueda generar varias empresas a través de las cuales comience a hacer ese lavado de dinero? O sea, ¿qué hay en el sistema que no identifica lo que se está haciendo en ese momento? Porque mira, estamos en la era de la economía financiera, que es distinta de la economía productiva. En la economía productiva tú tenías unas empresas que producían unos bienes y servicios en un territorio, estaban localizadas en ese territorio, pagaban los impuestos y operaban, y eso permitía que el Estado tuviera un control sobre la producción, sobre la economía productiva del país. Con la economía financiera y la globalización se van levantando los controles a las operaciones y las diversas inversiones que se pueden hacer
en un país y otro. Las finanzas tienen un objetivo que es permitir que se compren bienes y servicios y trabajar con los valores de las monedas. Pero el hecho de hacer este tipo de operaciones también les permiten hacer luego otras muchas operaciones, como pasó con las hipotecas subprime, por ejemplo. Una persona iba a Estados Unidos, daba su dinero porque quería comprar, se hipotecaba para comprar una casa, y yo banco tomaba ese dinero y después agarraba ese dinero y lo vendía con paquetes de otras cosas a otros bancos, y luego esos otros bancos vendían esos bienes de esa hipoteca a otros bancos. Es decir, la economía financiera permite que se construyan estas redes, estas madejas que decíamos, en lugares donde aparentemente no es ilegal generar empresas, pero son empresas que realizan actividades ilegales en otros países. Claro, están camufladas. O sea, Exacto. Tú le preguntas seguramente a cualquier gerente de esas empresas y te va a decir, por lo que yo hago es legal. Yo estoy construyendo una empresa que presta un servicio. Ahora, no te dicen que ellos tienen el 100% o el 80% de los activos de esa empresa y que al final es como si estuvieran prestando los servicios a sí mismos. Y eso, mi pregunta ¿es ético? O sea, ¿es ético empezar a generar varias empresas como para diluir la responsabilidad sobre un servicio? Sí, yo creo que aquí esa es la pregunta fundamental, ¿no? El asunto de la ética y el asunto de la corrupción. Yo creo que nos estamos encontrando con casos de corrupción a gran escala porque la globalización y la economía financiera lo permiten. Acuérdate que tenemos el Panama Papers también, y también tenemos los temas de Wikileaks. El asunto es, los efectos de la corrupción pueden ser mucho más dañinos ahora, ¿no? Por supuesto que es una actividad corrupta y por supuesto que es una actividad que debilita a las instituciones del Estado tremendamente. Debilita la legitimidad, sobre todo, de la democracia, porque los estados aguantan mucho, pero la democracia, ese régimen representativo donde la gente siente que se van a promover sus derechos y sus oportunidades, queda muy lastimada con estas situaciones. Por eso es supremamente importante que haya un seguimiento serio en todo el caso, que se sigan las recomendaciones de la Comisión de Integridad del Congreso peruano, que son excelentes. Y lo otro que es muy importante es tratar de no desmoralizar a la ciudadanía. O sea, hay ahora muchos casos de corrupción y la gente puede sentir que está nadando en un contexto donde todo es corrupto, pero también hay esperanza en el sentido de que hay pues instituciones como personas, ¿verdad?, como las que hicieron ese informe de integridad, instituciones como Transparencia Perú y muchas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que quieren que las cosas sean diferentes. Pero ¿qué es lo que hay que activar? Hay que activar la responsabilidad ciudadana, porque estamos en un momento de desafección ciudadana, de indiferencia profunda. O sea, el desgaste y el cansancio frente a la falta de confiabilidad de las instituciones es tan grande que la gente ha perdido la esperanza y siente además, no solamente eso, sino siente que no es asunto nuestro, que no está en las manos de los ciudadanos que las cosas mejoren. Claro. Y sí está en las manos de los ciudadanos exigir responsabilidades y exigir pero que se está o no está, porque cosas. ¿qué es lo que sucede? El ciudadano exige y las empresas o los gobiernos corruptos empiezan a encontrar formas para sacar la vuelta, ¿no? Entonces, te concedo, meto a la cárcel a 2, 3 personas que están en un mando medio y al final nunca va a la cárcel el que orquestó toda la situación y el que tiene seguramente no sé cuántas casas y yates y edificios en todo el mundo y disfruta del dinero corrupto, ¿no? Y al final se genera como una especie de inflación en la economía, ¿no? Porque este dinero tiene que ser lavado y se inyecta por algún lado y las disparidades que vemos entre los que no tienen y los que tienen mucho van creciendo. Entonces, ¿cómo les decimos a los ciudadanos que están equivocados y que tienen que tener esperanza? No, que están equivocados no, pero que sí es importante que se active la capacidad ciudadana de pedir responsabilidades. El asunto es muy complejo por 2 razones. Una primera razón es que la corrupción está normalizada, es decir, hay pequeños actos de corrupción que se cometen en las organizaciones, el que se lleva los lapiceros, el que hace las llamadas telefónicas, y esos pequeños actos de corrupción no son vistos como actos de corrupción porque todo el mundo lo hace. Entonces no hay una sensibilidad frente a eso. Ese es un tipo de problema. Entonces tenemos que... Bueno, y la verdad es que la sociedad tampoco premia al que no hace esos actos de corrupción, porque no asciende, porque no le va mejor, porque no crece, porque no tiene... porque se demora más en pagar su casa, no sé, ¿no? Una larga lista de cosas. Sin embargo, estamos ante una tremenda oportunidad de cambiar las cosas, porque el propio informe de la Comisión Presidencial sobre el tema de la integridad en el Perú está diciendo, tenemos que tomar medidas que tienen que ver con la forma en que están funcionando nuestras organizaciones, pero al mismo tiempo tenemos que educar a la ciudadanía, tenemos que capacitar y tenemos que sensibilizar. Entonces, existen instrumentos de ética que permiten que las organizaciones hagan frente a estas cosas. Ahora, y un
instrumento que pueda llamar a la ética a través del ejemplo no sería simplemente ejecutar condenas y que la gente que comete estos actos de corrupción vaya a la cárcel? Porque desde la ciudadanía, la verdad es que no sabemos qué más podemos hacer. Se realizan marchas, se exige, se hacen plantones, pero ¿y qué más? Desde la ciudadanía se puede tratar de tener organizaciones éticas, organizaciones e instituciones que funcionen. Cuando yo le pregunto a mis alumnos cómo está el crédito por ejemplo, de las profesiones, los peruanos confían en sus profesionales, confían en sus ingenieros, confían en sus abogados, confían en sus policías, confían en sus congresistas, y me dicen no. Pues bueno, tenemos que reforzar eso. Necesitamos reforzar el funcionamiento de nuestras instituciones, porque la corrupción no es una cosa que está solamente en la cúpula. La corrupción es una cosa que se expande así. Lo que pasa es que aquí tenemos pequeños actos de corrupción, y a medida que hay mayor capacidad de robo, pues esos actos de corrupción se hacen más grandes. Entonces, la lucha contra la corrupción supone no solamente establecer medidas, sino transformar conciencias. Y transformar conciencias es un proceso largo que implica un cambio cultural y que implica cambio institucional. Entonces, ¿qué métodos hay? Están los códigos de ética, pero los códigos de ética no son papeles que se cuelgan en la pared, sino que tienen un proceso de elaboración que implican que haya deliberación dentro del ámbito institucional. Están los comités de ética que pueden funcionar permanentemente dentro de las organizaciones. Yo trabajé en un hospital, y además de eso están las auditorías éticas. Entonces, existen herramientas para gestionar esto, pero cuando digo que la ciudadanía además puede hacer cosas, es que también puede exigir responsabilidades, pero exigirlas permanentemente. Es decir, es un momento excelente para que haya una gran discusión nacional sobre cómo la corrupción está dejando al Perú sin presupuesto para atender cosas tan importantes como la salud, la educación y la vida de las personas. Se habla del 10% del presupuesto nacional, es mucho. Por supuesto. ¿Qué reacción, ya para cerrar la entrevista, le genera que el juez supremo Teori Zavascki haya muerto en un accidente de avión en Brasil? Pues me genera perplejidad, preocupación. Creo que es un momento fundamental en el que el ojo público de los ciudadanos tiene que estar puesto en exigir responsabilidades a todos los niveles, y también exigir explicaciones y transparencia sobre cómo funcionan las transacciones internacionales, quién les da seguimiento, dónde se publica eso, y otra cosa muy importante es cuánto dinero se va a destinar a obras, a qué sector, quiénes son las empresas que están compitiendo. Se necesita que toda esa información sea transparentada. Exacto. Y eso está en este informe que te comento. Y que pase por un escrutinio bastante detallado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, y yo solamente quiero despedirme diciendo que toda crisis también es un momento de oportunidad, y que esta es una gran oportunidad para iniciar una lucha seria contra la corrupción, para tener un Perú fortalecido. Gracias. Por supuesto. Daniela Gallegos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ella es experta en gestión pública, y esperemos que con la muerte de este juez en Brasil no regrese todo pues a foja cero, y que existan las capacidades para poder continuar con una investigación. No puede depender un proceso tan grande en una sola persona. Lamentamos muchísimo la muerte de este magistrado, pero esperemos que se pueda continuar en Brasil y en nuestro país. Nosotros tampoco podemos estar dependiendo de la justicia de Brasil para conducir nuestras propias investigaciones en materia de corrupción. A esta hora tenemos información en vivo con nuestra compañera Andrea Chavarri desde Miraflores.